¿Ahí se escucha? Sí. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, gracias por la oración. Ojalá que así sea, ¿no? Que me vean a mí, pero que se escuche el Señor. Bueno, Génesis capítulo 18, según me contaron y me encomendaron el pasaje, están estudiando Génesis. Génesis capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15 y después, con la gracia de Dios, hacer algunas consideraciones. Después de lo que pasó en el capítulo 17, ¿no? Después de lo anterior, le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. También tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, de la gestación de 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor Abraham ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Se lo vuelve a repetir. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no, no es así, sino que te has reído. Bien, acá viene una segunda aparición. Digo segunda, ya Dios había hablado con Abraham en otras oportunidades, pero en el capítulo 17 Dios le hace esta promesa a Abraham. Él le dice: vas a tener un hijo de Sara, le vas a poner Isaac. Y acá aparece este pasaje tan particular. Yo siempre me pregunté, y muchos hermanos entiendo que también, vienen 3 varones caminando y resulta que uno es Dios y los otros 2 son ángeles, que después van a seguir camino a Sodoma, ¿no? Y uno se pregunta: ¿sabía Abraham? ¿No sabía? ¿En qué momento se da cuenta con quién está hablando? Porque en algún momento uno se da cuenta que Abraham se tendrá que haber dado cuenta, y Sara también, que no estaban hablando con un ser humano. Evidentemente entendemos que no, que al principio no sabía quién eran. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Suponemos que se refiere a este pasaje, ¿no es cierto?, donde Abraham tiene esa hospitalidad que nosotros vemos. En esa época era común. A nosotros nos resulta raro que el trate así a extraños, pero era común en esa época. Y aparentemente sin saberlo hospeda a 3 hombres. Uno era Dios. Nosotros entendemos que es el Señor preencarnado. Siempre que hay una teofanía, como se dice, una aparición del Señor Jesucristo, antes de que Él se haya hecho hombre, por ejemplo, se le aparece a la esposa de Manoa, a la mamá de Sansón, y Él no rehúsa adoración. Por eso sabemos que el ángel de Jehová es el Señor preencarnado. En otras situaciones, en el Nuevo Testamento, en algún momento Juan quiere adorar a un ángel por la situación, lo embargaba la situación, y el ángel le dice: no, mirá, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo. Los ángeles santos rehúsan la adoración. Cuando esto en el Antiguo Testamento pasa, cuando no rehúsa la adoración, está delante de Dios, del Señor Jesús. Bueno, y sin saber hospedaron ángeles. Ahora, yo pensaba, qué cosa, ¿no? Porque ustedes lo van a ver después, supongo que el jueves que viene. Dios venía en juicio para Sodoma, pero qué bendición que venía para Abraham, para tener un buen encuentro con Abraham. Ahora vamos a ir viendo todas las cosas que él le dice, vamos a ir deteniéndonos, pero yo pensaba cómo la visita de Dios puede ser, y cómo esto se repite
a lo largo de toda la Escritura y en el Evangelio sobre todo, cómo la presencia de Dios es de bendición para los que le reciben, pero es de juicio para los que le rechazan. La Biblia habla del Señor Jesucristo como una roca, roca en la que se puede fundar, una roca firme, donde se puede edificar la vida, una roca firme donde pisar, pero también habla de la roca como roca que hace tropezar, que hace caer, y dice, sobre el que ella cayere lo desmenuzará, dice en otra parte de la Escritura. Entonces la misma roca, el mismo Señor, la misma presencia de Dios para los que le reciben, vida, ¿no? Como el Evangelio, para los que creen, salvación, y para los que no, juicio. Y yo pensaba, algunos los conozco, otros no, porque son muchos, y son pocas las veces que para conocer a todos he venido, pero tal vez venís hace poco. ¿Cómo es tu situación con el Señor? El otro día hablaba con una persona del trabajo, un problema grave de salud, yo trataba de decirle, bueno, mirá, tenés que arreglar con Dios. No, con el de arriba no hay arreglo, me decía. No, hay que arreglar, hay que tratar de pasar lo mejor posible, lo mejor acá abajo, y yo pensaba, sí hay arreglo, lo que pasa es que esta persona no se quería enterar, en realidad no quiere saber. La gente a veces no quiere saber. Hay gente que dice, no se puede saber si uno va a ir al cielo o al infierno. No, sí se puede, la Biblia dice. De hecho, Dios quiere que seamos salvos, lo dice la Escritura. Pero la gente a veces elige pensar otra cosa. ¿Cuál es tu situación? En algún momento el Señor Jesucristo dijo, voy a volver, vendrá otra vez, dice, y que el apóstol Pablo dice, me espera una corona y también para todos los que aman su venida. ¿Cómo va a venir el Señor para vos? ¿Te pusiste a cuentas con Él? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Cristo te salvó, estás seguro? ¿O viene como para Sodoma en juicio? Qué terrible, ¿no? La misma presencia de Dios contra dos actitudes diferentes. Dice el Señor Jesucristo cuando le mandan a preguntar, Juan el Bautista le manda a preguntar, dice, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo, ¿no? La misma roca que no haya tropiezo. En el versículo 6, Abraham corre en esta hospitalidad y le pide a Sara que haga panes debajo del rescoldo, lo ponían debajo de un fuego, no sé cómo hacían. En otras partes de la Escritura lo dice. Pero dice otra parte de la Escritura, hablando de la conducta de la mujer, lo dice Pedro, dice que en otra época las mujeres piadosas se ataviaban, se adornaban con buenas obras, y pone de ejemplo a Sara, que dice que a su marido le llamaba Señor, y dice que le obedecía. Y está hablando de este texto porque yo leí 2 versículos, uno le obedece enseguida, no le pregunta, ¿pero para qué querés los panes? ¿Por qué me estás pidiendo esto? Porque apremiaba, o sea, él dice que fue corriendo, era esa hospitalidad que ellos tenían. Y no se le, otra vez con lo mismo, ¿y qué querés? Y ahora, él le dijo, mira, haceme panes, y Sara no le dijo nada, ¿no? Qué buen ejemplo que da, que de hecho lo toma Pedro en el Nuevo Testamento, y con respeto, ¿no? ¿Cómo nos tratamos en casa? A veces la familiaridad hace que perdamos el respeto, el hecho de vernos todo el tiempo. Pero qué bueno, dice, que le respetaba y le llamaba Señor, dice la Escritura. Acá vemos que le llama, dice, siendo mi Señor ya viejo, se refiere al marido, ¿no es cierto? Y bueno, lo toma Pedro también esto como ejemplo de conducta de la mujer piadosa. Y bueno, acá le pregunta, ¿dónde está Sara? Yo pensaba que el anuncio que viene a hacer Dios esta vez en persona, yo no sé de qué manera le aparece, no lo dice, en el capítulo 17 no dice de qué manera se le aparece a Abraham, pero se lo dice a Abraham. Y acá viene y le pregunta por Sara. En aquel momento le dice, bueno, sí, le dice, vas a tener la descendencia grande, se lo vuelve a repetir, y vas a tener un hijo. Y bueno, Abraham le dice, bueno, ojalá viva Ismael delante tuyo, como diciendo, bueno, el hijo es Ismael. Y le dice, no, lo vas a tener de Sara. Y él, adentro suyo, ¿qué dice la Escritura? Que se ríe. La palabra es la misma que se usa acá para lo que hizo Sara. La palabra en el original es como una especie de, como una burla, como diciendo, sí, claro, voy a tener un hijo, una cosa así, ¿no? Y qué cosa, cómo se pueden contagiar, así como se contagian las buenas cosas nosotros mismos, podemos contagiar las malas cosas en casa. A veces uno se toma esas costumbres de sarcasmo, ¿no? Incluso mismo a veces hablando de otras personas, adelante de la esposa, adelante del esposo, adelante de los hijos, ¿no?
Y eso echa a perder todo lo bueno, hace mal al que, eso nos ensucia mutuamente, ¿no? Y bueno, acá aparece lo que Abraham hizo cuando Dios hablaba con él, y estamos hablando de un gigante de la fe, es el padre de la fe. Bueno, evidentemente lo tenía también Sara, o se lo contagió a Abraham o se lo contagiaron mutuamente, pero no era una buena costumbre. Y aparentemente Dios viene y estaba interesado en que lo escuche Sara. Yo me preguntaba mientras leía el texto, ¿le habrá dicho Abraham a Sara lo que Dios le dijo? Mirá que me dijo que vamos a tener un hijo nosotros. Por ahí le dio vergüenza, vaya a saber. No lo dice la Escritura, son preguntas que tengo yo, porque se aparece en persona y ahora quiere que lo escuche Sara. Se puso y dice, ¿dónde está Sara? Está acá. Bueno, ahí va el anuncio de vuelta. De acá al tiempo vas a tener un hijo y se va a llamar Isaac. Va de vuelta, Abraham, para tu mujer. Yo pensaba para mis adentros, ¿no podía ser Dios? Porque dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Claro que no, es una pregunta retórica, gracias a Dios. Pero ¿no podía ser Dios directamente que tenga al hijo sin tanto anuncio? No quiero ser irreverente, pero para que se entienda. Dice, bueno, listo, Dios es poderoso, no hace falta anunciarlo 3, 4 veces de diferente manera, acercarse en persona. ¿No era más fácil decir, bueno, que tenga el hijo, ya está? Hay algo que Dios quiere con nosotros, no es solamente darnos. Hay algo que quiere lograr en nosotros, ¿no? Yo creo que por el pasaje y por lo que dice en el Nuevo Testamento en Hebreos 11, acá está la fe. Dice, Él quiere hacernos agradables, aceptos en el amado, dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos evidencia de que después de estos pasajes, ¿cómo crecen en fe los dos? Los dos crecen en fe, porque acá parece, bueno, se rió y lo demás, pero hay un progreso en la fe de Abraham y de Sara, se ponen por ejemplo después, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna cosa difícil para Dios? No, claro que no. Yo pensaba también, cada vvez que, cuando se rió Abraham en el capítulo 17, ahora que se ríe Sara, le dice, le vas a poner Isaac. Se lo dice en el 17. Acá creo que no. En el 17 se dice, Isaac se llama risa. ¿Qué le habrá querido decir? Acordate que te reíste de lo que te dije. Y yo te bendigo igual. Qué maravilloso, qué misericordioso que Dios. Porque le podría haber dicho, mira, vos acá te reíste, yo te venía a decir, te venía a prometer algo, te lo iba a dar y la verdad que te burlaste y no te lo doy. Pero qué misericordioso que es Dios. Se lo da igual, se aparece de vuelta para que lo escuche la mujer y le hace poner Isaac. ¿Para que se acuerde todos los días que yo me reí de Dios? Que yo no le creí, que me acuerde todos los días que Dios es misericordioso, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia y que yo no soy digno, que yo no le creí. Que todos los días me acuerdo, le dejó el nombre en el hijo. Lo llamaban Isaac todos los días y se acordaban que no le creyeron, ¿no? Pero así todo, Dios hizo una obra en ello. Está todo junto, lo que somos nosotros y lo que es Dios, para no olvidarnos nunca, ¿no? Cuando le dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Yo me acordaba de Jonatán, ¿se acuerdan? El hijo de Saúl, cuando está, creo que es primero de Samuel, está por el capítulo 14, y está con el paje de armas y eran 2 nada más. Y dice, bueno, había una guarnición filistea y le dice al paje de armas, vayamos, porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y a mí siempre cuando leo eso de Jonatán me viene este texto. Porque él sabía que para Dios no hay... A veces lo que no sabemos son los propósitos de Dios. Acá no es el caso, acá sabemos los propósitos porque Dios mismo lo anuncia. A veces no sabemos los propósitos y pensamos que por ahí tenemos un problema de fe, pero lo que tenemos en realidad es que no conocemos cuál es la voluntad de Dios específica para una situación en particular. Y para eso tenemos que orar. Pero acá Dios quiere que aumentemos la fe para lo que Él sí quiere, para lo que Él ya anunció. Hay un montón de promesas en la Escritura que a mí me cuestan por lo menos, que respecto de la provisión de Dios, de confiar en Él. Una vez, hace un tiempo, escuchaba un comentarista que hablaba del temor de Dios, maravilloso, y decía, los hombres cuando tenemos mucho miedo de muchas cosas que están alrededor es porque estamos teniendo poco temor de Dios. Él decía, cuando tememos mucho lo que nos pasa, cuando tememos mucho a los demás hombres, a lo que sea que nos podamos llegar a tener, a cualquier miedo, es porque tememos poco a Dios. Porque el temor de Dios hace que huyan los demás temores. Dice que el hombre que teme a Dios no tiene temor de malas noticias, dice la Escritura, ¿cierto? Sara se rió entre sí
y pensó lo que es lógico, ¿no? Ella ya no tenía, no le venía el periodo, no estaba fértil, el marido era ya viejo también, muy probablemente no era fértil, y dice, bueno, ¿cómo va a ser esto, no? Dios también comprende las dudas que nosotros tenemos, comprende que a veces no solamente falta de fe, sino que realmente cuesta, ¿no? María le dice, María la Madre del Señor, ¿cómo será esto? Y el ángel se lo explica, no es que el Espíritu Santo te va a cubrir. Lo que necesitamos saber, fue una duda genuina. Dice Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La que se rió primero, que se burló, y Abraham también, le creyeron a Dios. Después se lo ve a Abraham más adelante, le pide al hijo para sacrificarlo, y dice la Escritura que no tuvo problema en hacerlo porque creyó que era poderoso para resucitarlo. Es impresionante cómo le va creciendo la fe a Abraham con el paso del tiempo. Que sirva para alentarnos, porque a veces uno lo que le parece es que en vez de aumentar disminuye con el tiempo, ¿no? En algunas situaciones. Nos vemos otra vez envueltos en algunas situaciones y pensamos, a mí en vez de aumentarme me disminuyó. Que Dios nos bendiga, nos alentemos para crecer en fe. Y yo pensaba, ¿qué factor hay acá? ¿Qué pasó que esta gente, que es Abraham y Sara, teniendo estas características tan humanas como la nuestra, ¿no? El sarcasmo, el burlarse, el decir, bueno, el estar tan a todas las circunstancias que se ven, las cosas, la vejez, lo normal, lo que le pasa a todas las personas. ¿Por qué les creció la fe? ¿Por qué acá dice que Sara, siendo estéril, recibió fuerza para conseguir? Dice que creyó que era fiel quien lo había prometido. Y es el encuentro con Dios. Es el encuentro con Dios. Por eso la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nosotros nos encontramos con Dios cada vez que estamos delante de Él, con la palabra y en oración. Aumenta la fe cuando pasamos tiempo con el Señor. Después el Señor, cuando le parece la prueba, dice, como el oro, ¿no? Con fuego, con prueba, lamentablemente, con cosas que no nos gustan. Pero ¿qué es lo que aumenta la fe? La palabra de Dios aumenta la fe. Es el contacto que tenemos con Dios. Ellos ahí en persona. Y nosotros, bueno, la palabra es el Señor. Él es el Logos, es la palabra. Nosotros nos aumenta la fe. Por eso, cuando nos está faltando la fe, tenemos que estar pensando cómo estoy con el tiempo personal con el Señor. ¿Cómo estoy con el tiempo personal y congregacional con la palabra? A veces por ahí pensamos que estamos bien, bien congregacionalmente, bueno, estamos dedicados a hacer alguna cosa, alguna tarea, pero el tiempo con la palabra falta, se cae la fe. Falta la fe. Nos damos cuenta cuando a veces nos sucede alguna cosa y decimos, yo tenía más fe en una situación similar, hace un par de años tenía más fe que ahora. ¿Qué me está pasando? Y hay que revisar ahí. A Abraham y Sara les creció la fe de una manera impresionante por el encuentro directo con Dios, la charla con Él, escuchar su palabra, escuchar lo que Él tenía para decir. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No le dijo cómo lo iba a hacer, no le explicó. Se lo dijo, directamente se lo dijo. Escuchar que Dios nos dice algo, ¿no? Buscarle en oración hasta que Él nos diga algo. Dios quiere que tengamos fe. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se le acercan crean que le hay. Y que es premiador de los que le buscan, que es galardonador de los que le buscan. En el versículo 15, Sara negó. Dice, no me reí. Dice que lo hizo porque tuvo miedo. Y acá el Señor, también maravillosamente con paciencia, no es así. Te reíste. Hay una propaganda que decía las cosas como son. Y a veces nosotros nos tomamos algunas malas costumbres, que también se contagian en casa, y a veces hacemos algo mal y después decimos, bueno, en realidad lo hice porque tal cosa, porque te estás justificando. Me estoy justificando, ¿no? Es la típica, perdóname, lo que pasa que tal cosa, o perdóname o lo que pasa que tal cosa, ¿no? ¿Qué quedamos? ¿Te pediste perdón o viniste a justificar lo que hiciste? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Y Dios dice no. O sea, una cosa no quita la otra. Vino a aumentarle la fe, vino a que recibiese el Hijo, vino a que sea de bendición.
y se equivocó, se rió. Bueno, a confesar. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero las cosas como son. Te reíste, te burlaste. Perdóname, hermano. ¿Sabes qué? Te ofendí. Y ¿sabes qué? No tuve una buena intención con vos. Me avergüenza. Nos va a limpiar adentro. Confesad las ofensas los unos a los otros, dice Santiago, y seréis sanados. A veces algunos problemas de salud vienen por eso. Espirituales, emocionales, problemas de la psiquis, como le dicen, ¿no? Bueno, la solución está en la Biblia. Confesad las ofensas los unos a los otros y seréis sanados. No me reí, no. En esto no. Lo demás todo bien, esto te reíste. Llamemos a las cosas como son. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto también pasa mucho con los hijos, ¿no? Una vez escuchaba era un libro en audio de unos hermanos que habían hecho un libro de crianza de hijos, que tenía cosas bastante bíblicas, y decía que con los hijos hay que tratar de hacer lo que hace Dios con nosotros. Decía tratar porque nosotros no vemos el corazón, pero tenemos la ventaja que vivimos las 24 horas con los hijos y que además los hijos son, al ser niños, todavía no tienen ciertas costumbres de encubrir. Y esta persona decía que Dios cuando nos corrige no apunta a lo externo, sino que apunta a la intención del corazón. Y a veces nosotros vemos que nuestros hijos hacen cosas y que por ahí la dibujan por arriba, pero la intención fue muy mala. Así como también a veces el resultado es muy malo porque nos produce mucho trabajo, rompen algo, lo que sea, la intención no fue mala. Y dice que nosotros tenemos que tratar de criar como lo hace Dios con nosotros, que es que apunta a la intención del corazón. Yo he visto hijos de compañeros de mi hijo, lo que sea, que los padres los crían externamente, los crían para lo de afuera, y el chico se hace una especie toma actitudes como, no me sale la palabra, pero es como que es un engañador, trata de aparentar una cosa que no es, y cuando uno se da vuelta hace la maldad. Está acostumbrado a aparentar y después a hacer la maldad cuando no lo ven. Y es culpa nuestra, es culpa de los padres que criamos y, digamos, aplaudimos lo externo, pero no apuntamos a la intención del corazón. Y Dios apunta ahí. Dice que se rió en lo interior del corazón. Abraham también se había reído en lo interior del corazón. Pero Dios lo ve. Y nosotros tenemos que procurar, por lo menos en lo que a nosotros nos toca, si tenemos hijos, o por lo menos si nos damos cuenta de alguien que tenemos muy cercano, tratar, mirá, por ahí no es el caso tuyo, pero si lo es, fíjate que no está bien, ¿no es cierto? Y bueno, para nosotros obviamente, ¿no? El corazón lo traemos puesto, así que hay que mirarlo todo el tiempo. Una visita. Para Abraham y para Sara, un anuncio de bendición. Después de esto iban a tener el hijo. Hospedaron al Señor mismo y 2 ángeles más. Para Sodoma iba a ser de juicio. ¿Cómo es tu situación si el Señor viene? ¿Amás su venida o todavía no estás a cuentas con Él? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Que Dios nos dé la gracia de ir a buscarle si la fe se cayó, de ir a buscar su presencia, de ir a buscar su comunión y tratar de mantener la buena conciencia delante de Dios, porque Dios mira la intención del corazón. El Señor les bendiga y a mí también.